Saludo al vicecanciller, experto en precisamente relaciones internacionales, Mauricio Jaramillo. Viceministro, buenos días. Buenos días, Julio. Gracias por la invitación. A veces, cuando a uno no lo invitan, uno siente que, pues, que le están haciendo el feo, ¿no? O simplemente que es discrecional, que no lo invitaron a una fiesta y usted pregunta, pero ¿yo qué hice? ¿Por qué no me invitaron? Si van todos mis amigos, van todos mis vecinos. Pues no, qué pena. Puede ser por cupo, mucha gente, no hay hotel. En fin, puede haber muchas explicaciones, pero internacionalmente eso tiene una lectura. ¿Usted tiene claro cuál es la razón para no haber invitado a sus países? Bueno, Julio, ahí hay dos cosas que yo aclararía. Lo primero es que efectivamente eso es potestad del nuevo gobierno. Nosotros ahí no tenemos ninguna incidencia. Son ellos los que organizan como su ceremonia de inicio, de entrega. Y luego lo segundo, a ver, esto no se debería, digamos, entender desconectado de los anuncios de algunos cierres de embajadas, algunos, creo yo, trinos que ha hecho el canciller designado sobre ciertas regiones del mundo. Entonces, para mí, más allá de la ceremonia de posesión, porque uno puede pensar que efectivamente, como usted lo dice, que es un tema de cupo, que es un tema de prioridades, yo creo que el mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional es un mensaje desacertado. La no invitación incluso de algunos políticos colombianos me parece a mí que da a entender que el gobierno confunde el gobierno con el Estado, y esto es un régimen presidencialista, es decir, el próximo presidente encarna la unidad de la nación, es decir, nos representa a todos. En el caso de que haya habido alguna consideración ideológica, e insisto, no solamente en la posesión, yo me refiero en general a lo que se ha dicho, por ejemplo, de Cuba, de Nicaragua, el cierre de la embajada en Hungría, en Chequia, en Argelia, por ejemplo, que es un país que lleva una larga tradición de misión diplomática aquí en Bogotá, pues obviamente es preocupante, pero yo, Julio, lo entiendo en el contexto y no hablaría tanto, en mi caso, de esa ceremonia. Me parece preocupante de todos modos, pero me preocupa es el mensaje en general al que se suman declaraciones altisonantes y obviamente el cierre de embajadas. Sí, pues señor vicecanciller, precisamente en un memorando en el que el gobierno colombiano manifiesta su preocupación por la no invitación de estas delegaciones, aseguran ustedes que esto reviste especial relevancia en el caso de varios estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que su participación en procesos de decisión de interés para la política exterior colombiana es clave. Entre ellos, por ejemplo, aseguran lo relacionado con la exención de la visa Schengen, que recordemos pues es este permiso que le permite a los colombianos viajar por Europa. ¿Esto podría estar en riesgo a propósito de, si se puede decir, este desplante del gobierno entrante colombiano a estos países? A ver, yo creo que la relación con la Unión Europea, efectivamente yo creo que el gobierno entrante no ha entendido su relevancia. Aquí hace una semana, de hecho, yo hablé con ustedes y hablaba del caso de 3 países miembros de la Unión Europea donde va a haber, según lo anunciado por hablar de las pillas, cierre de embajadas. Hablé de Chequia, hablé de Hungría y hablé de Rumania. En Chequia y en Rumania, de hecho, se acaban de abrir embajadas. El mensaje hacia la Unión Europea yo creo que no es el mejor. La Unión Europea es el principal inversionista en su conjunto, los 27 en Colombia. Yo no especularía en este momento, yo, respecto de las implicaciones sobre el visado Schengen. Lo que sí creo es que más allá de ese tema, que es muy sensible, por eso no quisiera mencionarlo, no me gustan los discursos catastrofistas, y hablo sobre la base, sobre una base sólida, y la base sólida es que cuando uno ve los anuncios de este gobierno, en términos de embajadas, en términos de decisiones políticas, ahora en términos de la posesión, sí preocupa que no se haya sopesado suficientemente. A mí lo que me preocupa es que ni siquiera el 7 de agosto no ha habido una posesión, y ya hay una serie, insisto, de desplantes a terceros países. Yo no solamente me preocuparía por Europa, yo creo que acá hay una inquietud constante que deberíamos tener como sociedad, insisto, por algunos cierres de embajadas en el norte de África, en el África subsahariana, en Europa, etcétera. Y lo que le decía al principio a Julio, yo creo que en su conjunto es muy preocupante, pero yo no me adelantaría porque eso también es una potestad de la Unión, y hay un proceso que se surtió para la eliminación de ese visado, y uno esperaría que no, pero yo lo que esperaría más bien es que el gobierno entrante recapacite y que el gobierno entienda, insisto, el momento en el que nos encontramos, que es un momento de diversificación,
nos acaban de poner un arancel del 15%, y en esa diversificación Europa ha sido un socio estratégico histórico de Colombia en términos de paz, en términos de cooperación, en inversión, en comercio exterior, en migraciones, ustedes lo han dicho. Entonces yo sí pensaría, le pasaría más la pelota, más que hablar de lo que va a hacer Europa, hombre, que el gobierno entrante, hablar de las playas, recapacite. Sí, pero vicecanciller, sí me quiero detener en un país porque otro de los no invitados es Ucrania y allí tenemos un problema importante de mercenarios. ¿Eso también debería generarnos preocupación? Yo creo que son dos temas distintos. Yo creo que en términos generales nosotros, de hecho, como gobierno, hemos sido muy insistentes en, por ejemplo, este gobierno impulsó la adopción de una convención que prohíbe el mercenarismo. La oposición, por ejemplo, hablaba incluso de derecho al trabajo, hicieron hasta lo imposible por hundirlo. Afortunadamente eso terminó prosperando. Hoy sentimos que tenemos más herramientas y yo creo que ese es un tema que a nosotros nos ha hecho emprender gestiones para evitar precisamente el reclutamiento. Sabemos que detrás de ello hay un drama muy preocupante, muy angustioso, muy doloroso. Y uno esperaría, más allá, insisto, de la invitación o no invitación de una u otra delegación, en este caso de Ucrania, que el gobierno sea consciente, insisto, del peso que tiene hoy Colombia y sobre todo del fenómeno del mercenarismo en terceros escenarios. Ahí necesitamos espacios de acción para poder proteger los derechos de nuestros connacionales. Sí, señor vicecanciller, aprovechando su presencia en estos micrófonos y agradeciéndole porque siempre ha sido muy generoso y nos ha atendido permanentemente durante su paso por este gobierno, quiero cambiarle de tema y preguntarle por una publicación que nos ha llamado la atención y que hizo Andrés Hernández, a quien usted creo conoce, es vocero del presidente Gustavo Petro en muchos temas. Dice lo siguiente: mañana les cuento la historia de Rodrigo Pinzón, un embajador de carrera diplomática que solicita licencias para hacerle campaña a Abelardo de la Espriella y que además amenaza con despedir a varios de la Cancillería cuando este último asuma el poder. Un bonus: tiene un grave proceso dentro de la Cancillería por malversación de recursos y detrimento, aparte de suplantar las funciones de un director. Mientras tanto, los sindicatos guardan silencio. Algunos lo llaman el corrupto Pinzón, mientras que él busca, a como dé lugar, eliminar su investigación dentro de la Cancillería. Usted tiene información sobre este caso que es, por supuesto, muy grave. Esto lo publicó hace 2 días Andrés Hernández. Dijo que ayer publicaría las pruebas y demás y hoy no tenemos nada. Como si estuviera hablando el presidente. Andrés Hernández es la voz del presidente, pero estamos hablando de un embajador de carrera con un recorrido impecable en su vida pública. Un señor que ha sucedido al ministro plenipotenciario Reaño, que repito, es tal vez hoy el funcionario de la Cancillería con mayor conocimiento del protocolo. Y resulta que eso no se puede quedar así. Viceministro, ¿usted qué sabe? Bueno, lo primero es, a ver, yo soy funcionario público, entonces creo que mi deber siempre es atender a los medios, dar a conocer información que sea de interés público y pues digamos, no se trata de que sea generoso con ustedes, sino básicamente que creo que ese es mi deber constitucional. Y en ese mismo sentido le respondo. Yo creo que hay 2 cosas, que este gobierno ha habido una sensibilidad extrema en las comunicaciones, por eso hay una directiva a partir de la cual para ciertas declaraciones yo creo que sí es importante seguir la línea del presidente. Acá me parece que hay usted lo acaba de decir, es un trino, es decir, yo creo que hay una responsabilidad individual de Andrés por contar un poco lo que él sabe. ¿Yo qué le puedo decir concretamente de la gente de carrera? Yo creo que los funcionarios de carrera están siempre, creo yo, muy prestos, respetuosos a defender la política exterior. Yo creo que lo que menciona en el trino Andrés es muy grave y me parece que es Andrés quien debe pues explicarnos exactamente cuál es la situación interna. Yo al embajador Pinzón no lo conozco, para serle sincero. Acuérdese, él estaba en el equipo del empalme. Nosotros no tuvimos empalme porque básicamente el gobierno entrante decidió que no iba a ser así. Ellos llegaron con esta actitud creo que es la primera vez en la historia, de verdad, que yo veo que se habla de un empalme anticorrupción, como si fuera una auditoría, presumiendo la mala fe nuestra, acusándonos. Entonces eso también enrareció el ambiente. Y en ese debate de por qué no hubo, por ejemplo, empalme en la política exterior, yo creo que ahí pues Andrés seguramente, muy seguramente los próximos días. Pero viceministro, en el caso del embajador Pinzón, cónsul hoy en París,
¿Hay o no hay investigación? No, acuérdese, yo estoy en un despacho que es el Viceministerio de Asuntos Multilaterales. O sea, usted no sabe. No, por supuesto, es que no está dentro de mis competencias y sería irresponsable además de hacer cualquier declaración en ese sentido. Bueno, no, y le preguntamos porque es que quien dio la orden de no hablar, me parece normal. Rompió su propia orden y hace una denuncia en X, pues de la mayor gravedad, repito, con un funcionario que le puede gustar o no gustar al gobierno, pero que tiene una carrera pues absolutamente reconocida en el servicio diplomático. Viceministro, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, un feliz resto de día, les mando un abrazo.